Listo, continuamos. Listo, profe. Está siendo grabada. Ok, entonces, volviendo al caso, no, todo lo que se ejecute antes de eso es tremendo problema para el contratista, ¿sí? Es un problema muy grave porque no hay ninguna garantía que esté respaldando ese momento de desarrollo del proyecto. Entonces, no, todo se tiene que ejecutar justo a partir del acta de inicio. Vemos más o menos, de pronto, las cosas que podrían estar saliendo en una típica acta de lo que sea. Para el caso, el acta de inicio. Entonces, ojo, dentro de las cosas normales que presentan un acta, yo les decía que lo que es el encabezado, es decir, el formático, pues es muy propio de cada entidad contratante. Entonces, la alcaldía de Asgard, la alcaldía de Narnia, la gobernación de Bormir, cualquier vaina. En este caso, la de cierto tipo de entidad tiene su propio formato y su propio formato no quiere decir de que el resto que lo compone sea diferente. Esa parte, lo que es digamos, la esencia como tal de las actas, sí es la que se presenta normalmente en todas. Lo que varía es el formatico respecto de la entidad contratante. Entonces, ¿qué habíamos visto? Acta de inicio de contrato de obra tal, aquí vendrá obligatoriamente el numerito. Entonces, esta será obligatoriamente el acta número 001, ¿sí? ¿Sí? Será el acta número 001 porque el contrato, aquí normalmente le colocaron contrato hora 001 de tal fecha, pues esta era el acta de inicio, obligatoriamente es la 001 de ejecución de ese contrato. No puede haber un acta con consecutivo anterior al acta de inicio que tenga que ver con el desarrollo de la ejecución del proyecto. No puede haber. Que de un acta de inicio podemos irnos directamente al acta de recibo final y después a su consecutiva, que sería el acta de liquidación. Claro que sí. Es decir, se podrían presentar única y exclusivamente esas tres actas en todo el proyecto. Modalidad de selección. Entonces, ¿de dónde sale esa información? Eso sale de lo que es la minuta del contrato. Objeto del contrato. Ah, bueno, ese objeto también va a estar y es muy específico de lo que es, de lo que está también en el contrato propiamente dicho. Valor. Entonces, ojo, normalmente uno tendrá que colocar valor inicial, valor inicial. ¿Por qué eso? Porque si se llega a presentar una edición en dinero, tendrá también un valor final, ¿sí? Entonces, valor de la edición tanto, valor final del contrato tanto. Entonces, los valores iniciales contratados y los valores de la edición o las adiciones que tenga, puede tener muchas adiciones desde que no supere a la final de la sumatoria más del 50% de lo contratado originalmente. Es decir, le pueden estar metiendo billete varias veces al contrato como adiciones, pero toda vez que la sumatoria de esas adiciones no supere el 50% del valor original del contrato. Plazo, 6 meses. ¿Qué quiere decir eso?
que a partir de esta acta de inicio, de la fecha que tenga, correrán 6 meses para poder generar la entrega final del proyecto, es decir, que se dé el acta de recibo final. Fecha de inicio. Ojo, la fecha de inicio que aparece acá tiene obligatoriamente que corresponder con la fecha que aparezca por aquí de esta acta, ¿sí? Fecha de terminación. En esta específicamente no puede haber ese tipo de fecha. No puede existir. ¿Por qué? Porque si hasta ahora estamos dando inicio, ¿cómo podemos garantizar de que tal día vamos a hacer lo que es la fecha de terminación del contrato? Lo que nosotros sí tenemos es un plazo. Y sobre el plazo, nosotros podemos también estar, digamos, jugando más o menos cuánto va a demorar el desarrollo de esa obra. Pero más de eso no podemos. Contratista, claro que tiene que ir la información del contratista. En la diapositiva anterior, en algún momento, hablaba algo que tenía que ver con el representante legal. ¿En qué momento nosotros podemos tener un representante legal del contratista? ¿Cuándo se nos podría presentar que lo que aparece ahí es RL, que sería la sigla de representante legal de tal vaina? ¿Cuándo se nos puede presentar que lo que ocurra es que es un representante legal? ¿Cuándo aparece esa En un figura? consorcio o en una unión temporal, ¿no, profe? Correcto, en un consorcio o en una unión temporal, es decir, en una asociación, pues hay una cabeza visible que va a representar al resto. ¿Cuántos? No sabemos, los que sean, pero siempre tiene que aparecer en la firma de alguien que represente a los otros. Ese es el representante legal. Consultor, interventoría. Ajá, Profe, también aparecen los datos del interventor. Respecto de eso, eventualmente puede ser que este contrato no solamente tenga interventoría, sino que la interventoría no sea directamente de la entidad contratante, sino que haya salido un contrato, alguna licitación específica para generar ese tipo de interventoría. En ese caso, pues es una interventoría externa. Y la entidad contratante lo que va a tener es un supervisor de ese proyecto. Entonces, en ese caso, si se llega a presentar de que es una interventoría externa, entonces también el nombre del interventor, contrato de interventoría, es decir, los datos también del otro contrato que están revisando que es el de obra, y el monto de ese contrato. Puede ser un precio estipulado o puede ser un porcentaje del costo total de este contrato. Eso sí se puede presentar. Y algo así, pues supongamos que aquí, que tuviesen bien la fecha, entonces por aquí decía fecha de inicio. Ojo, 11 de febrero del 2019. Por aquí dice a los 17 días del mes de marzo. Esto estaría totalmente errado. Obligatoriamente tendría que ser la misma fecha que aparece acá, porque esto es el acta de inicio. profe, es que no le entendí bien. En el acta de inicio no puede uno poner la fecha de finalización del contrato. No, no la puede poner porque usted realmente no sabe qué puede ocurrir. Puede ser que la fecha de inicio sea el día de hoy y mañana por X o Y motivo ya nos toca hacer una suspensión. Supongamos que nosotros
hubiésemos iniciado la obra, hubiésemos tenido acta de inicio el lunes. ¿Cuándo fue que nos decretaron que nos íbamos de esta vaina, de esta virtualidad? Eso fue como el como 20. supongamos hace un mes. 16 de marzo. El lunes 16 de marzo. Supongamos que nuestra fecha de inicio era el lunes 16 de marzo. Pero ese día ocurrió esta vaina del COVID-19. Y eso sí generó de que todas las obras que estaban en ejecución en ese momento obligatoriamente generaban una suspensión, porque esto se salió o sea, es algo totalmente externo y que afecta al desarrollo de cualquier trabajo. Entonces, en ese momento, lo que tendríamos es un acta de suspensión también de ese día. Sí, se iniciaron las horas de ese día y ese mismo día tocó suspender. ¿Cuándo reiniciamos? De pronto esta o la otra semana estaríamos reiniciando. Si eso es así, nosotros no podríamos nunca decir que el plazo del día de inicio va a ser exactamente igual el día de la fecha de terminación, porque no lo sabemos. Puede ser que se nos llegue a presentar de que tengamos alguna adición en tiempo o alguna, sí, es decir, que tengamos una prórroga de entrega del proyecto o incluso que lo entreguemos antes. Entonces, que aparezca específicamente ese dato en un acta de inicio, ni por el chiras puede aparecer. Eso es algo muy falso. ¿Entendido eso? Profe, una pregunta. Y bueno, si no se pone la fecha, sino un plazo, y si se excede ese plazo, ya ahí serían las multas, ¿cierto? Claro, si no hay ninguna justificación, es decir, si no hay un acta de suspensión, un reinicio o un documento o acta que genere una prórroga, una adición en tiempo, ¿sí? Si no existe esa adición en tiempo, ese día le empiezan a correr las pólizas. ¿Por qué? Porque no entregó la obra en el tiempo que estaba precisamente estipulado en el contrato. Eso sí. Ok, entonces, ¿a los cuáles días? A la fecha que tenga el acta de inicio. Y en general, esta parte del escrito, a los tantos días, siempre tiene que ser la fecha del acta que se está desarrollando. Si esto fuese un acta parcial de recibo parcial y la fecha de recibo parcial de obra del 21 de abril de 2020, aquí dice a los 21 días del mes de abril de 2020. Obligatoriamente tiene que corresponder. Las fechas de las actas anteriores pues deben corresponder a cada una de esas actas. Se reunieron las siguientes personas. Aquí, pues cuando ustedes estén inventándose, recuerden que a ustedes les va a tocar inventarse todo un seguimiento, todo un proceso contractual y todo, según algunas situaciones o condiciones, cómo se hubiese desarrollado en general un proyecto de obras civiles, tanto de obra como de interventoría. Y eso, pues para poder verificar esa información, tendrán que inventarse las actas. Es decir, que para poder desarrollar un acta como esta, tendrán que inventarse incluso todos los personajes de ese contrato, ¿sí? De ahí se inventan la información y llenan la información con eso. Es decir, cosa que se pueda verificar con el acta de dónde viene esa información, que tiene que corresponder directamente con el contrato que ustedes han armado. Se reunieron tal persona como representante legal, indicar el nombre de la empresa, unión temporal o consorcio constructor. Unión temporal, Y como contratista. Y el ingeniero Thanos como representante en calidad de interventoría de lo que sea que tengan ahí. ¿Qué más debe decir? Por ejemplo, el acta de inicio para dar inicio al desarrollo de la obra del contrato cuyo objeto es, del contrato número tal, cuyo objeto es el descrito arriba, es decir, donde dice objeto del contrato. No hay necesidad tampoco de escribirlo ahí. Usted hace referencia a todo lo que tenga escrito esa acta. Y después simplemente
los espacios para las firmas. Tienen que ir firmadas. Si aparece un acta que no está firmada, el acta, y tiene que estar firmada obligatoriamente por las dos partes, parte contratante y parte contratista. Si no está firmada por los integrantes principales de ese proyecto, esa acta no tiene ninguna validez. Acta de suspensión del contrato, en la que se especifican las causas de la paralización, las condiciones para reanudar y las responsabilidades de costo, ajuste de precios y cambios en las garantías. A esta acta sigue la de reanudación de obra, es decir, la de reinicio, indicando los términos en los que se continúa. Ojo, por ejemplo, las obras que tienen que ver o que tenían que ver allá cerca de la universidad, las obras de la vía 4G, lo del túnel, toda esa estabilización de taludes, el viaducto y toda esa vaina, obligatoriamente en ese proyecto se tuvo que haber generado un acta de suspensión obligatoria. Y hasta ahora es que podrán generar el acta de reinicio, bajo las condiciones de que, en este caso en particular de lo del COVID-19, siguiendo la normativa de seguridad de salud emitida por el gobierno nacional, cosas como esa. Entonces, tendrán algún anexo donde dirán todos los parámetros, que eso salió específicamente en noticias, que tienen que tener respecto de ese tipo de desarrollo de trabajos en este momento de este aislamiento social. ¿Qué dice por acá? En caso de haber un accidente de trabajo, se levanta un acta con los datos del accidentado, las causas del pecante, del paciente realmente, sus consecuencias, los testimonios de los testigos y las medidas tomadas para la protección de los trabajadores al fin de evitar nuevos accidentes. Ojo, eso que dice ahí, realmente no es que exista un acta como eso. Al nombrar ahí se levanta el acta, es que se levanta un documento respecto de eso. Si ustedes están en una obra, normalmente en el documento donde tendrán que hablar de que alguien se accidentó, será el documento oficial de la obra, que es lo que se conoce como bitácora. Entonces, ahí quedará escrito eso. Adicionalmente, cualquier accidente laboral de lo que ustedes van a estar investigando de seguridad social y demás, tendrá que ser reportado a la ARL, a la Administradora de Riesgos Laborales. ¿Para qué? Para que ellos verifiquen y se den cuenta si el accidente fue por culpa del señor, se presentó simplemente el accidente o fue motivado por falta de equipos y seguridad en ese mismo proyecto. Otro formatito de actas de suspensión. Entonces noten acá que acá ya se nota como otro tipo de formato. ¿Por qué? Porque es otra obra. Eso es en otra entidad. Entonces con esa entidad, este es el tipo de formato que manejan. Quiere decir que ustedes cuando estén trabajando, no importa dónde sea, y que vayan a empezar a contratar con el Estado o a participar en contratos con el Estado, es facilito llegar a las entidades y por favor los formatos para poder desarrollar las actas. Las actas normalmente por cuestiones de desarrollo normal, de que se puedan diligenciar en los tiempos que uno como contratista desea, normalmente las desarrolla el residente de obra del proyecto. ¿Para qué? Para entregárselas ya armadas, que solo sea una revisión simple que tenga que hacer el interventor y rapidito firme y verifique. Es decir, que él, con todo el otro poco de contrato, seguramente que le toca hacerle seguimiento en esa entidad o en la entidad que sea, no se demore para nosotros de pronto poder pasar un acta parcial o el acta que sea. Entonces, le vamos a facilitar un poquito el trabajo. Él simplemente lo que va a hacer es revisarla. Obviamente tendrá que revisarla. Es decir, ustedes si son los interventores en algún momento o residentes de interventoría, revisarán las actas que les estén mandando y sobre esas harán alguna corrección o simplemente le darán el visto bueno. Es decir, firmarán esa acta en su debido momento.
profe, eso lo que hay en la parte superior derecha que dice código MP, ¿eso es alguna norma o eso es de la empresa contratante? ¿En qué lado? Ah, La esto sub- sí. No, Al lado. este código, esto que diga código MP 200 no sé qué, Sí, señor, o, ese. o dónde. ¿Sí ese? Sí. Ah, bueno, esto realmente hace referencia es al tipo de contrato del código que le tengan, ¿sí? Esto es un formato típico de sistemas integrados de gestión, es decir, donde existe un procedimiento para cada cosa. Entonces, este código hace referencia o a lo que vendría siendo la modalidad de contratación o el tipo de contrato o según lo que tengan estipulado en esa entidad, ¿sí? Esto es eventualmente cuestiones del formato de seguimiento integrado de gestión que tenga la entidad. Casi todas las entidades del Estado manejan sistemas integrados de gestión, como para que lo sepan. Es decir, en el momento que puedan, aprendan un poquito de lo que tiene que ver con sistemas de gestión de calidad. Acta de reinicio. Documento suscrito por las partes mediante el cual se levanta la suspensión y se ordena la reiniciación de las actividades. El contratista se obliga a actualizar sus pólizas a esta fecha. Ojo, obligan al contratista a actualizarlas. Eso no es ningún trabajo de la interventoría. La interventoría o la entidad contratante lo que tiene que revisar es que el contratista efectivamente lo haga. Eso es lo que le van a exigir. Y para poder generar cualquier pago o recibir cualquier pago, incluso el recibo final y demás, obligatoriamente tiene que haber cumplido con todo eso. Acta parcial de pago, de recibo parcial de obra. Corresponde al pago que se efectúa una vez ejecutado un determinado porcentaje del objeto de contratado o al cabo de un determinado periodo. Ojo, para uno pasar obligatoriamente un acta parcial, primero tiene que estar estipulado dentro de la cláusula de forma de pago que tiene que estar en el contrato, en actas parciales y o final. Si en esa cláusula dice específicamente pago contra entrega, significa que nosotros tenemos que ejecutar todo el proyecto y hasta que no nos lo reciban totalmente, a nosotros no nos van a pagar nada, ni podemos pedir algún pago parcial. Los pagos parciales normalmente se desarrollan a medida que uno ha generado obra. Recordemos también otro puntico donde tuvieron muchos errores, es lo que tenía que ver con la fiducia en el parcial. Y la fiducia precisamente se utiliza mucho ahora en la mayoría de contratos, sobre todo en esto de los recibos parciales. Entonces, la fiducia, como es una firma mancomunada de un dinero del contrato que se lo dan a una entidad financiera, entonces, para poder sacar el dinero, tiene que estar el interventor como representante legal de la parte contratante en acuerdo con el señor contratista. El acuerdo obviamente no es un acuerdo desde el punto de vista delictivo, sino que quiere decir de que el contratista sí ha ejecutado tanto porcentaje de obra y se le puede pagar eso. Respecto de la fiducia, en el contrato también puede decir, usted solamente podrá realizar solicitar pagos de recibo parcial hasta que no vaya desarrollando 15%, 30%, 50% del proyecto. Entonces, en esos casos en particular se desarrollará de esa forma. Ingeniero, ¿pero eso lo especifica el contrato? ¿Perdón?
¿Eso lo especifica el contrato? Tiene que especificarlo en el contrato. El contrato como tal tiene un poco de vainas que se denominan cláusulas. Es decir, cosas que se tienen que ejecutar ahí. Entonces, dentro de esos parágrafos, cláusulas y demás, hacen referencia a ciertas cosas. Dentro de eso, lo que es el objeto. Dentro de eso, lo que es el valor del contrato. Dentro de eso, lo que es el tiempo de ejecución. Y lo otro es la forma de pagos. La forma de pagos. Es decir, va a salir una cuestión normalmente en negrilla que dice forma de pago. Si hay anticipo y o anticipo. Entonces, ahí en ese momento dará un escrito. El contrato contempla las formas de pago en actas parciales y o final de obra o solamente cuando se desarrolle tanto porcentaje o solamente contraentrega, es decir, al desarrollar todo el proyecto. Lo debe decir el contrato. Normalmente los contratos de obra tienen para generar actas de recibos parciales. De hecho, si ustedes llegan a estar en un contrato donde no lo dice, intenten en la parte de perfeccionamiento del contrato, es decir, esas fechas de la parte contractual, antes de legalizarlo, que quede ese cambio y que le puedan generar, que le acepten los recibos parciales de obra. ¿Para qué? Para poder cobrar un poquito. Entonces, en ese caso en particular, si el contrato no lo tenía, podía tener esa subsanación, es decir, ese arreglito del contrato justo cuando estaba en las fechas de perfeccionamiento. Después de que ya esté con el sello y la fecha de legalización, ahí lo que quedó escrito, quedó escrito. ¿Entendido eso? Ah, ok. Profe, pero esa parte se hace es con el contratante, ¿no? ¿Perdón? Esa parte de arreglo o modificación de esa parte del contrato se hace con el contratante. En el contrato lo tienen que hacer directamente los jurídicos asesores de la entidad contratante. ¿Sí? No es que uno pase un oficio, uno les comenta a ellos y les dice, ojo, en ese contrato lo que dice es esto, no estoy de acuerdo, o por lo menos me gustaría que me permitieran pasar actas parciales. La entidad contratante está en potestad de decirle sí o no. Esa información también tenía que estar estipulada desde los pliegos de la licitación, el concurso o según la modalidad de selección que sea. ¿Por qué? Porque eso también interviene en la forma como nosotros vamos a abordar esos contratos. Por ejemplo, un contrato que sea muy grande, supongamos a partir de 2.500 millones de pesos, que le digan a usted que solamente le aceptan recibos finales, es decir, contraentrega, pues es muy complicado, porque quiere decir de que todo ese jurgo de billete para poder desarrollar esa obra va a salir todo el tiempo de su bolsillo. Y supongamos que usted tiene el billete y todo, pero por X o Y motivo se puede dilatar el tiempo para la entrega. Por ejemplo, una situación como la que se presentó ahorita de los COVID-19. Entonces, todo ese tiempo, ¿usted qué va a hacer? ¿Pagar nóminas y demás? ¿O qué le hace a esa gente? ¿Qué pérdidas va a tener usted con el contrato? Entonces, donde usted pueda recibir un poquito de eso es mucho mejor. Entonces, entre más grandes, incluso más debería ser la observación respecto de que le puedan a usted recibir pagos parciales o recibos parciales. Okay. Actas de recibo. Entonces, el acta de recibo y aceptación de los bienes y servicios contratados se le realizará de conformidad con las especificaciones y características estipuladas en el contrato y dentro de los términos allí señalados, es decir, lo que estábamos hablando. Se efectuará la verificación correspondiente al recibo de los mismos. Cantidades, unidades, calidad, marca, precios, descripción del bien o servicio, es decir, según lo que sea el contrato. Para el caso, en cualquier recibo parcial de obra específicamente, al inicio de que empezamos a hablar de actas, habían un poco de anexos que siempre deben ir con las actas. Aparte de las copias de las actas suscritas, cuando se presenten recibos finales o parciales de obra, obligatoriamente tendrán que ir
registros fotográficos. Obligatoriamente tendrá que ir, si los exige la interventoría, y normalmente es así, los resultados de ensayos de laboratorio de calidad de los materiales. Adicional de eso, las memorias de cálculo del cálculo de cantidades de obra desarrollados hasta el momento. Porque una cosa es las cantidades de obra totales del proyecto y otra cosa las que se estén ejecutando o las que se hayan ejecutado. ¿Eso para qué? Para poder hacer un avance o proyectar en qué porcentaje de avance está el proyecto, ¿sí? Suscribiendo acta de recibo parcial o de acta de recibo final, según sea el caso, la cual debe estar firmada por el supervisor y o interventor del contrato y el contratista. En el evento que se presenten diferencias entre el bien o servicio solicitado y el recibido, se procederá a su devolución dejando constancia de ello. Es decir, normalmente cuando se presenta una situación de estas, ellos verifican y si las cuestiones que aparecen allí, una vez más, el papel aguanta todo, que tengan un poco de cálculo, si no corresponda a la hora de realizar las mediciones, pues simplemente no le van a aceptar el acta. Le entregarán algún oficio donde le dicen, no, en las actividades tales y tales y tales se encuentra discrepancia con el contratista por esto y este motivo, y ahí lo dirá. Todos esos oficios también los desarrollan ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque tienen que hablar desde el punto de vista técnico. Si van a hablar de vigas, de columnas, de placas, de lo que sea, pues tendrán que hacer referencias técnicas. Los interventores, cuando les toque ser interventores, tendrán que estar muy pendientes de la calidad de los materiales, de los ensayos de laboratorio, exigirlos, y en especial de realizar las mediciones. Cuando ustedes sean los interventores, ustedes nunca le van a creer al contratista que le envíe el acta junto con todas las memorias de cálculo de cantidades de obra, sin que usted haya por lo menos verificado las medidas, ¿sí? Se supone que eso lo deben hacer en conjunto para no perder tanto tiempo. Muchachos, yo creo que por ahí vamos dejando por hoy. Entonces recuerden seguir investigando lo que les dije de lo que tiene que ver con parafiscales, seguridad social y toda esa vaina, prestaciones sociales. Y si logran encontrar más información respecto de cómo se elaboran los proyectos EBI, BEPIN y ese MGA que de pronto les nombré en algún momento. ¿Listo? Sí. ¿Se durmieron? Una preguntita, bueno, Claro que se durmieron. No. No, profe, aquí estamos. Profe, Bueno, Viendo la clase de qué la pena cama despertarlos, qué pena despertarlos. profe, usted las notas que, o sea, ya están subidas al sistema, ¿cierto? Sí, pero, o sea, digamos que como está en el sistema y ahorita está abierto el sistema todo el tiempo, yo las puedo modificar respecto de los dos que me hicieron de pronto la aclaración respecto de que sacaron 5 en el parcial y yo verificando de que no han faltado a clase y entregaron los trabajos todos, de una vez ese 5 del parcial se traduce en el 5 de todo el corte. Claro que sí, eso se los dije el primer día de clase. Entonces, eventualmente yo les haré la corrección a esos que tienen ese detalle. ¿Listo? ¿Alguna cuestión más? Listo, entonces nos vemos si Dios quiere la otra semana. Listo. Profe. Listo, chao. Nos vemos Listo. mañana.